Por algún motivo ha pegado petardazo el... Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos ya el podcast. Ha pegado petardazo el timer, ¿sabes, Nacho? Ah, Y... Y se ha quedado para en 4:10. ¿Hay algún tipo de algo que no permite que bajemos de ese número? wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, Así que este ratito buenas, que es buenas de tardes. planear cosas va a ser con banda sonora de nosotros hablando de fondo. Se pone un poquito de musiquilla. 810 rayas asintomáticas. Se ha quedado parado en ese número. Espérate, déjame verlo. Así es, míralo. Se ha quedado ahí. No baja. En fin, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Eh, estáis? Vamos a hablar un poquito hoy de videojuegos y estas cosas. ¿Quieres hablarte un poquito, Nacho, mientras yo preparo la musiquita y tal? videojuegos. Qué Ese movida. gran... Qué Sí, movida. qué movida. No, a ver, la idea es un poco comentar, voy a acercar un poco el micrófono. Perdón. La idea es un poco hablar del proceso de desarrollo de un videojuego, sobre todo en cuanto a la parte de arte, que es un poco la que nos concierne. Y hablar del proceso creativo, de cómo se lleva, cómo se plasma una idea luego a algo jugable y todas las fases que lo forman un poco. Y también los problemas que acarrean, pues, por ejemplo, cómo se genera el crunch dentro de... No, no hablaremos muy a fondo del crunch, pero es un poco un problema colateral de las fases de una falta de planificación, sobre todo las primeras fases del videojuego. Sí, digamos que vamos a hablar Y, un poquito de cada una de las fases. En plan, hay fases a la hora de producir un videojuego, ¿no? Entonces, de cada fase puede haber fallos. Entonces, también trataremos de analizar problemas que han tenido ciertos videojuegos famosos que no se sabe muy bien porque han tenido un problema y más o menos se puede localizar si se sabe de qué va, cómo se crea un videojuego, más o menos. correcto. Entonces, eso. Para ello, vamos a hacer un poquito de mansplaining primero y vamos a enseñar tanto Nacho como yo estuvimos trabajando en el desarrollo de un juego hace ya 2 años. Y vamos a poner el tráiler, Nacho. Muy bien. ¿Tú estás de acuerdo con esto? No, pero, o sea, no, claro que sí. O sea, sí que estoy de acuerdo que es un poco de mansplaining y de... A ver, yo quiero ponerlo más que nada, primero porque estoy orgulloso de lo que hicimos en 7 meses. Sí, Y segundo porque es una manera de decir, bueno, pues sí, vamos a hablar de lo que hemos experimentado nosotros. Como no en el resto de podcast ha ocurrido, hoy es un día especial y va a ocurrir. Así que voy a poner el YouTube y vamos a ver. Bueno, creo tú no lo vas a ver. creo que podemos, o sea, antes de colocarlo, podemos explicar un poco que este fue un proyecto en el que trabajamos en nuestro último año de carrera aquí en Valencia, en ESAT, que consistía en crear una demo jugable de un videojuego, en concreto de un shooter para realidad virtual, y teníamos 7 meses para, desde cero, crear el concepto de juego, un poco la estética y la narrativa, y crear todo el arte y el diseño de niveles para el videojuego. Y A esto fue lo nosotros que... se nos dio un papel en el que ponía Shooter VR en realidad virtual. Ese fue y dos o tres referencias que creo que recordar que la mayoría eran de arcades de los 90 de disparar a la Sí. pantalla. Y de ahí, Y nosotros lo que hicimos fue hacer un... Bueno, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Lo que quiero hacer... O sea, me gusta enseñar ahora el tráiler para que luego poder desglosarlo y ver cómo se convirtió lo que ya fue en esto. Entonces voy a ponerlo. Adelante. vale, adelante. No lo voy a poner entero. Por cierto, está disponible... Lo voy a comentar por encima. Eh, Just a second. Ah, look what we got here. Daddy's little princess. Have you come for the new toys?
Here's this neat little invention our team has developed. Creo que sí lo voy a poner entero. He dicho que no lo iba a poner entero, pero va a ocurrir. Those Italians won't stand a chance against your own. Guapísima la secuela de BioShock. Sí, muy, muy guapa. Pues ya estaría. Ese ha sido el tráiler de otro tremendo videojuego. Va a poner. Por algún motivo también se ha detenido la música, todo mal. Pues eso, nos gustaría un poco hablar sobre todo de. Bueno, si no os ha quedado claro, es un juego en realidad virtual. Y nada, es un shooter con robots. Tú matas robots, tú eres, digamos, de la mafia irlandesa. Y te tienes que enfrentar a la mafia italiana. Y digamos que estamos en unos años 20 que han sido como modificados para que haya un boom tecnológico que permite la existencia de robots. Y estamos, digamos, en Nueva York, bueno, en una ciudad ficticia, híbrida entre Nueva York y Chicago. Me siento como si estuviésemos presentando un videojuego otra vez hace 2 años. Sí, sí. En la que, en la crisis de la ley seca, digamos que las guerras entre mafias vienen dadas por robots. Un poco esa es la idea. Y el malo, que es el tipo que salió al final, es un tipo que está como. Que lleva como injertos mecánicos y tal. Es el líder de la mafia italiana. Y la cuestión es que me parece buen ejemplo, al menos bajo nuestro punto de vista, para hablar de cómo desde un papel en el que solo ponía shooter en VR, acabamos desarrollando un juego que está metido en Steam, desde lo que cabe. Podéis buscarlo si tenéis gafas de realidad virtual, os apetece probarlo, es gratuito, lo podéis descargar. Entonces, siendo que era realmente un proyecto académico, dentro de lo que cabe es lo que comentaría, que estuvo muy bien para tener una primera aproximación de lo que puede ser un trabajo en grupo, o sea, trabajar en grupo como artista dentro de una empresa, al margen de que nosotros estuvimos a cargo de todos los procesos y todas las fases que normalmente se dividirían en grupos dentro de una empresa real. Nosotros nos encargamos desde la idea hasta los pulidos finales, que eso de nuevo normalmente estaría muy segmentado, muy fragmentado dentro de una empresa normal de videojuegos. Sí, yo voy a hablar un poco del proceso que nosotros seguimos, pero normalmente no es lo mismo hacer un grupo entre 10 personas, que fue nuestro caso, que hacer un videojuego en un grupo de, no sé, de 100 personas, como por ejemplo en una empresa AAA. Entonces, simplemente hablar un poquito de los... Si te parece, pasamos ya a las fases, a enumerarlas por lo menos. Claro. A ver, pues, digamos, yo las he dividido así, dime si te parece bien. Está la preproducción. Creo que he dicho pre 3 veces. No quería decirla 2 veces. Preproducción. Que significa planear el plan. ¿Qué te parece? Está bien. Preproducción. Sí, no confundir con preproducción. Es correcto. ¿Quieres introducirla tú? Sí, básicamente la idea inicial de lo que va a ir el videojuego. Si en nuestro caso queríamos hacer un shooter de mafias. Y yo me acuerdo que los primeros brainstormings de los primeros días eran de... Vale, ¿cómo va a ser? En plan, ¿quieres que sea lineal? ¿Quieres que haya autoapuntado? ¿Quieres que haya alguna mecánica que lleve la protagonista? De hecho, se barajaron varias ideas los primeros días. De hecho, el primer día salimos... porque hay que dejar clara una cosa. Que hacer un juego con gráficos, entre comillas, apuntando a AAA... con mapa de normales y con tecnología que son cosas como reflejos y tal,
En las VR ya es algo complicado. Hasta hace poco, yo me acuerdo que ese año había salido Robo Recall, que es un videojuego que nosotros usamos mucho como referencia. Tuvimos la suerte de estar trabajando en el mismo motor gráfico que usaron en Epic para hacer el videojuego. Y era raro encontrar un videojuego que planteara la existencia de un mapa de normales dentro de las VR. Hasta entonces la mayoría de juegos eran o juegos cartoon o juegos muy sencillos, quitando un par de videojuegos hechos por la misma Oculus, que es el dueño del hardware. Entonces tiene mucho más fácil experimentar con ello. Y nosotros, como 4 individuos cabezones que fuimos, nos empeñamos en hacerlo realista. Nosotros no quisimos hacerlo cartoon y lo quisimos hacer realista. Muchos no sabréis lo que es un mapa de normales, pero no pasa nada. Sé que es una palabra que asusta al principio. No pasa pero... nada. Yo también he sido estúpido. Pero no nos vamos a meter en muchos tecnicismos. Es simplemente una cosa del apartado gráfico, en concreto de las texturas, que te permite generar mucho detalle dentro de tu juego, que es lo que utilizan la mayoría de juegos AAA, para que se vean tan bien los gráficos, sin cargar mucho recurso en memoria. Y eso es algo que en general, en realidad virtual, no se solía hacer hasta hace poco, porque era complicado optimizar un juego utilizando ese tipo de tecnología. Tampoco quiero entrar mucho en detalle del caso concreto, pero sí hablar de que en realidad virtual, y aquí acabo, de normal, tú un juego, por ejemplo para PS4, tiene que renderizar a 30 FPS, pues en realidad virtual tiene que renderizar en 90 estables para que la gente no se maree, y tienes que renderizar 2 veces, o sea, el doble, porque estás pillando una cámara desde cada ojo. Entonces ya os podéis imaginar del desafío que es optimizar un juego para realidad virtual. Si es un motivo por el que, en plan, el motivo por el que los juegos AAA y por el que Half-Life Alyx se debería, bajo mi punto de vista, haber llevado el juego del año, es porque debería de haberlo hecho. Es que es una locura. Es una locura. Pero bueno, nosotros nos planteamos de idea inicial. Bueno, disculpa. No, solo añadir que no estamos diciendo esto para decir que nosotros fuimos los héroes que consiguieron junto a Epic Games descubrir la fórmula de hacer un juego realista. De hecho, a nosotros nos salió bastante regular en ese aspecto, pero la idea principal es que nosotros lo intentamos. La idea principal fue ser cabezones y remar en contra del río por cabezones, no porque estuviera bien siquiera. Pues eso, nosotros al principio barajamos varias ideas y al final nos quedamos con la idea inicial esta: mafiosos, años 20, crisis neofuturista, donde en la Primera Guerra Mundial como que se habrían descubierto unos robots y los que habían sobrado de la Primera Guerra Mundial se usaron cayeron en manos de las mafias, fueron revendidos, tal. Entonces se acababan pegando en las calles contra peña. Entonces, luego una vez tuvimos eso claro, teníamos que fijar el estilo, que ya lo he dicho, el estilo realista, la plataforma, que es en nuestro caso Oculus, y qué género iba a tener el videojuego, que en este caso es un shooter con una mecánica lo habéis visto, con una mecánica de devolver balas, un brazo magnético, digamos. Igual que nosotros, todas las empresas de videojuegos, al final, en la fase previa a la preproducción, en la fase de concepto de juego, es donde se idea qué género va a tener el juego, las mecánicas principales, la narrativa, que cada fase de estas tiene un departamento. Digamos, el departamento de guión es quien idearía la narrativa, y luego el departamento de diseño quien se encargaría de las mecánicas principales, de cómo de qué género va a suplir ese videojuego en concreto. Y esa fue una de las fases más largas y más cruciales, porque eran lo que iban a determinar cómo iba a ser el juego a lo largo del resto de meses de producción del mismo. Sí. O sea, o sea, es clave. Lo que pasa es que nosotros sí que llevábamos, dentro de que nosotros estudiamos arte y nos especializamos en arte, sí que tenemos noción en cuanto a diseño. Entonces, dentro de lo que cabe, yo por lo menos es algo que yo disfruto bastante. Y creo, o sea, no es por ponerme medallas, pero creo que fui yo el que se empeñó en que hubiese una mecánica secundaria junto con Jordi. Puede ser. Porque me acuerdo yo de
Ay, Dios mío, las peleas de principio, Hostia. Hostia, éramos 4 personas que teníamos mucha confianza entre nosotros y discutimos muchísimo las cosas y ya llegó un punto en el que o sea, salió guay, todo el tema de la preparación salió guay porque lo discutimos muchísimo, pero madre mía tú, qué pesado fue, ¿eh? Es una etapa conflictiva porque al final cada uno tiene su propia perspectiva y su propia idea de lo que el juego debería ser. Y creo que todos en algún punto tuvimos que dar nuestro brazo a torcer en ese sentido y creo que en cualquier empresa pasa lo mismo, para continuar adelante con el proyecto, porque si no... Quiero decir, aunque tú pienses que tu idea sea la mejor, si hay 6 personas que no están de acuerdo contigo, igual no estás en lo correcto. Y tienes que... A mí por lo menos, en plan, yo lo que más aprendí ese año fue a trabajar en equipo. Y hacer un videojuego, sí. O eres flexible y trabajas con un grupo, o te van a enviar a tu puta casa. Es correcto. Así, es así. Y si no te van a enviar a tu puta casa, te van a decir sí, emperatriz, y te van a dar de lado, o lo que sea. Hay que aprender a ser flexible, niños. Ese pequeño briconsejo. Así pues, pues igual que nosotros decidimos que nuestro juego va a ser realista, pues por ejemplo en Cyberpunk 77, que es un juego que vamos a mencionar bastante en este podcast, decidieron que querían hacer una realidad futurista y de aumentos cibernéticos. Cyberpunk, básicamente. Y que también fuese un shooter. Pues ya os digo, esta fase es la que va a sentar los cimientos para el videojuego a nivel artístico y de juego. Básicamente son los pilares que queremos conseguir, básicamente, y qué límites queremos ponernos y hacia dónde queremos remar. O sea, esa es esta fase. Luego, una vez digamos que tenemos planeados... bueno, también habría que planear igual, en plan, calcular límites. Porque eso es algo que Cyberpunk no supo hacer, en el sentido de qué tiempo tenemos, cuál es la carga de trabajo, vamos a hacernos un planning general de qué hay que desarrollar, y aunque no sepamos todavía si van a surgir problemas, como planear cuándo van a surgir problemas y tal. Entonces nosotros hicimos eso, hicimos un calendario de producción con las siguientes fases que vamos a pasar a enumerar. Entonces, este calendario entraría ya dentro de la preproducción del videojuego, que es cuando... O sea, primero hemos hablado del concepto de juego y ahora la segunda fase, que es preproducción del videojuego. Sí. Que pasa básicamente con cualquier proyecto de contenido audiovisual, en películas también, en cualquiera que lleve este tipo de proceso, se genera un calendario con hitos y bueno, perdona, Ari. No, simplemente hablar de eso. Estoy hablando yo mucho, habla tú. No, pues la fase de preproducción es la más aburrida, no, yo creo que no hay... Hostia, pues yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí. Sí, te lo juro. A mí con la historia y con las mecánicas yo me lo pasé bien. El problema es que fue muy pesada. Aburrida claro, no fue. Pero eso no fue de la fase de preproducción. Sí, o sea, en preproducción no. Lo que hicimos fue crear un calendario y crearlos. Una vez teníamos ya claro la narrativa del juego, crear los primeros diseños y los primeros bocetos de cómo se iba a ver. Claro, pero eso a mí me gustaba, en plan... Hacer esa parte está guay. Pero el bocetear el diseño y bocetear las mecánicas y la jugabilidad y la historia y redactar el guión, a mí sí que me gustaba. Toda esa parte está guay. Lo que no está guay es tener que crear un calendario y ajustarse, ¿sabes? Vale. No, yo no te hablo de planear los tiempos de producción, te hablo de la fase de preproducción como tal. Bueno. Con todo lo que incluye. En concreto con el tema de los calendarios, ya por ir cerrándolo, es una fase que a nosotros en concreto nos asustaba mucho porque era algo que nunca habíamos estimado, pero tuvimos ayuda de nuestros tutores, en concreto de nuestra tutora. Sí, exacto. Nosotros al comentar algo que llevábamos un productor con nosotros, que sería como el supervisor dentro de una empresa, y que nos decía así no y así sí. Y vaya, básicamente nos supervisaba un poco todos los... Aunque dentro del proceso teníamos mucha autonomía, si había algo que hubiese que cortar por algún límite técnico de tiempo,
nos cortaban un poco las alas y nos decían, oye, os habéis pasado. Y como decía Aria antes, aparte de tener que ajustar tiempos, tener que ajustar material, luego también los recursos humanos, en plan, quién se va a encargar de qué, también era la fase de bosquejear y empezar a explorar ideas de estilo visual y de mecánicas de juego, que es una parte muy, muy interesante porque... También hay que decir que generalmente eso no sería trabajo del artista, sería trabajo del diseñador. Sin embargo, por ejemplo, en preproducción lo que haría un artista sería sobre todo el diseño de personajes y el diseño de escenarios y digamos como empezar a hacerse una idea de qué estilo artístico y explorar el estilo artístico que se va a usar durante el videojuego, si se quiere que sea más o menos realista, cómo se quiere tratar las cosas. Nosotros, por ejemplo, teníamos claro que quería ser realista y que dentro de que iba a ser realista sí que vamos a usar una pequeña estilización en algunos aspectos y al principio se barajó lo que nos ha dado pesadillas a todos, el filtro sepia. Sí, no sé si te acuerdas de aquello. Sí. Siendo que iba a ser un juego de los años 20 los de Zack Snyder, Uf. Oye, ¿y si le metemos a esto? ¿Sabes? Como cuando estás la primera vez que te descargas Instagram que dices, oye, si le meto un filtro sepia, pues igual. Pero era una idea terrible en todos los sentidos y gracias a Dios que no lo llevamos a cabo. Luego, al margen de eso, es un poco en una empresa real normalmente habría alguien que controla mucho de arte, que sería un poco la figura del lead artist, ¿no? Alguien que ya lleva muchos años en la industria y que es quien supervisa a quienes deciden y hay un consenso sobre qué estilo visual se va a seguir y luego el plasmarlo sobre el papel recaería sobre otra figura que es el artista conceptual, que es, digamos, lo más parecido a un ilustrador que puede haber dentro del mundo del videojuego, que se encarga de hacer unos dibujos, unos arte 2D muy preliminar de cómo es la línea de diseño, la línea visual del videojuego. Claro, pero también hay que tener en cuenta que tienen que ser dibujos muy simples y básicamente lo que se busca es variar la silueta y la forma del personaje y quedarte con una manera igual, por ejemplo, nosotros dos para diseñar un personaje igual hicimos primero 20 diseños hasta que nos quedamos con el final y una vez el final sí que ya lo refinas y lo dejas bonito para cuando te toque a ti hacer ese personaje en 3D. En este caso sería el artista conceptual, tendría que dejarlo bonito para pasárselo al modelador de personajes o si estuviera haciendo sketches de un escenario en lugar de un personaje, pues tendría que dejarlo bonito para que llegara el environmental artist y dijera, vale, tengo que hacer esto y lo vea claro. Es toda una cadena de montaje que cuanto más grande es la empresa, más ajustada de ir, porque una vez el artista conceptual ha acabado su trabajo, él no tiene ninguna otra función que desempeñar dentro de ese proyecto en concreto. Claro. Y ese trabajo... Sí, está claro. O sea, una vez... Bueno, perdona, que te he cortado. No, nada, y ese trabajo que ha hecho el artista conceptual, esos dibujos van a pasar, lo que tú decías, a otra persona que se va a encargar de plasmarlo en 3D y luego a otra persona que le hará las texturas, otra persona que lo meterá dentro del juego, en fin, son muchas... Es un trabajo por eslabones y cada eslabón requiere su tiempo y eso, mientras por ejemplo en la fase de preproducción está trabajando el artista conceptual, el que va a trabajar al final de la fase de producción igual no está ni contratado. ¿Sabéis? Claro. Entonces es eso, cada cosa a su tiempo y cuanto más grande sea una empresa, digamos que más complicada es el sistema que está formando con cada vez más engranajes. Entonces es complicado eso. Para cuando entran en juego la fase de producción, todo ha de quedar muy compacto y muy claro para que luego no haya sorpresas, no haya como ampliaciones en el calendario, retrasos, que es lo que
pasa a veces con empresas grandes y no tan grandes que llevan a problemas como el crunch, que es que a lo mejor se asume más, o sea, se trata de hacer más de lo que uno puede asumir y se acaba estirando el calendario, se acaba pues retrasando las fechas de lanzamiento y es un problema. Es un problema porque... Primero que el juego acaba siendo más caro de lo que es. Porque no debería ser tan... No, si tú has presupuestado un videojuego para un desarrollo de 2 años y se acaba convirtiendo en un desarrollo de 8, tienes que pagar 4 veces más lo que habías presupuestado. Porque eso son horas en gente que está trabajando. Segundo, que muchas veces no se tiene en cuenta y dices, bueno, pues te tienes que quedar hoy hasta las 8 de la tarde en lugar de irte a tu casa a las 5. Y dependiendo de la empresa, pues se paga bien o se paga mal o se paga regular. Entonces, y luego ya estamos en el digamos, el metaproblema, que sería dar por hecho que el calendario de producción va a salir mal y calcular en el calendario de producción un posible crunch. Que eso ya es como darle la vuelta al calcetín de la caca. Claro. Es decir, yo creo que le puedo dar un par de usos más a esta prenda, ¿no? Sí. Es horrible. Y es un poco atroz, ¿no? El ir con la mentalidad de que las cosas van a salir mal y que vas a tener que tirar más tiempo del que tú estimas. Sí, no confundir lo que el hacer que... O sea, el dar por hecho que las cosas van a salir mal y presupuestar menos con el vamos a dar un rango. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue dar un rango de tiempo por si las cosas salían mal, en plan 2 o 3 semanas, para arreglar fallos esas 2 o 3 semanas. Y si por lo que fuera todo iba bien, o gastábamos una semana en arreglar fallos de programación, de integración de cosas dentro del videojuego, de modelado, decir que va a costar tanto, pero en realidad cuesta un poquito más porque no tenemos mucha experiencia. Si por lo que sea nos sobraba tiempo, dedicar esas semanas a o adelantar trabajo o digamos como mejorar trabajo ya hecho, en plan, porque íbamos como con horarios muy justos y el arte, cuanto más tiempo le puedas dedicar, mejor y más bonito se va a ver. Correcto. Entonces, pues... vamos a terminar ya de darle carpetazo a la preproducción. Hemos hablado del concept, hemos hablado de... Bueno, hemos pasado un poco por encima la historia y el guión, que no sé si quieres hablar de ello como arte, porque es, digamos, otro tipo de arte, ¿no? Sí, es como la parte de la música. O sea, a nosotros, como artistas, nunca nos vas a ver encargados del guión, a no ser que la cosa se tuerza mucho, acabemos estudiando guión y nos dediquemos a eso. No es algo que nos competa a nosotros, porque ya hay un departamento destinado a ello. Siempre hablando del videojuego, no hablamos ni de cómic ni nada por el estilo. Exacto. Hay gente especializada en ello que se va a encargar de crear una narrativa, unos diálogos, los diálogos de combate, por ejemplo, que hay en muchos juegos. Todo ello va encargado al departamento de guión y narrativa. Entonces, eso es algo que nosotros tocamos en su momento en el proyecto, porque estábamos a cargo, ya os digo, de toda la parte creativa del proyecto, pero no es lo normal. Nos tocó porque éramos 4. Así como sí. Nos tocó diseñar, por ejemplo, las mecánicas y la jugabilidad. Que si quieres pasamos a hablar ahora de ello. Sí, claro. ¿Quieres comentar un poco? Sí, bueno, básicamente ahí es cuando se planea cuántos niveles va a tener el videojuego, por ejemplo, qué escenarios va a haber. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos como la base de la mafia irlandesa, que era donde tú empezabas, digamos, cada misión. Digamos que a ti te enviaban a hacer varias misiones, ¿no? Y la primera misión, o sea, la base de la mafia y la primera misión era como la demo que nosotros preparamos. La primera misión era, si no me equivoco, era una fábrica abandonada que habían como reciclado para hacer una destilería clandestina de alcohol. Sí. Y a ti, digamos que te enviaban, tú ibas a la base, que era el primer nivel, que es lo que habéis visto en el tráiler, que está el robot este mayordomo que te cuenta su vida y te dice tal, tienes que ir a hacer esta misión. Y es un poco también el tutorial. Y luego te mandan a tu primera misión, que es limpiar y destruir la destilería ilegal del mafioso italiano este.
Y esos son los 2 primeros niveles que nosotros presupuestamos. Pero hablar también un poco de lo que se quedó en el tintero. Que nosotros planeamos un tercer nivel, que era el banco, que teníamos clarísimo que se iba a hacer. Y que al final no se hizo, pero vamos, nos dimos cuenta de que nos habíamos vuelto muy optimistas. Totalmente locos, sí. Es lo que comentábamos antes, que muchas veces se estima más de lo que un grupo puede asumir. Y fue lo que pasó con... En general, creo que más o menos supimos acotar bien los tiempos, pero creo que ahí nos flipamos un poco con nos faltó experiencia a la hora de presupuestar eso, en cuánto tiempo. Pero en general es algo que ocurre, ¿no? Y que hay muchas cosas que se quedan quedando en el tintero, perdón, por demasiada ambición y falta de planificación. Claro. Pero bueno, al margen de eso, lo que decía Aria, esa fase fue un poco decidir, o sea, porque dentro de la etapa de arte conceptual, donde se generan los diseños de los personajes y el estilo visual, no solo entran personajes, entran armas, si las hubiese, entran niveles, entra objetos que van a ver dentro del nivel, y todo ello tiene que tener una coherencia a nivel visual y a nivel artístico, con lo que es el resto de elementos. Y eso, y todo ello también tiene que ir en conjunción con cómo va a ser el nivel a nivel de jugabilidad. Sí, porque yo me acuerdo que nosotros al principio presupuestábamos el que tú podías hacer trampas con este guante magnético. Digamos que nosotros al principio, hablando un poquito también de la jugabilidad y lo que dijimos, tuvimos que presupuestar qué mecánicas queríamos que hubiese, si hubiera muchas cositas que acaban formando una pelota enorme. Si queríamos que fuera shooter, si queríamos que los enemigos fueran robots o queríamos tal. Elegimos robots para que no fuera para mayores de 18, por ejemplo, y que no tuviéramos que seguir un legal muy, muy tedioso. También si queríamos que hubiese modo para zurdos, a qué botones ibas a asociar el qué, por lo que hacía falta una investigación de otros juegos, que es un poco una excusa para jugar a la realidad virtual. Nada, de coña. Y de todo, es que y eso, me acuerdo que presupuestamos el que tú tenías un botón para interactuar con el escenario y digamos tú atraías metales, ¿no? Pues que hubiese trampas como vigas amontonadas que tú pudieses echar encima a los robots, y al final lo único que se quedó fue el poder interactuar con el barril explosivo, que se ha visto un poco en el tutorial. Hay un barril, que es una mecánica que tuvimos que planificar. Todo eso, antes de hacer un videojuego, tú tienes que generar un documento que se llama el GDD, donde va todo, o sea, básicamente es una manera de leerte todo lo que va a pasar en el videojuego. Entra la historia, entra todo relacionado al diseño, generalmente, el Game Design Document. Sobre todo las mecánicas y un poco el concepto de juego. Sí, así es. También hay que comentar, que hasta ahora no lo hemos dicho, pero nosotros estamos hablando desde la parte de arte, que es todo lo que se ve en un videojuego. Cuando, por ejemplo, algún juego así muy conocido, el Super Mario, por ejemplo, algún Super Mario de 3D, el Mario Galaxy, por ejemplo, todos los planetas y todos los Mario, todos los enemigos, lo que veis en pantalla, nos encargamos la parte de arte, pero hacer que el juego se mueva, hacer que unos objetos interactúen con otros, todas las mecánicas corren a manos del departamento de programación, sí, que es la segunda mitad del videojuego. Nosotros estuvimos colaborando esos 7 meses que estuvimos desarrollando el videojuego con otros 6 alumnos de SAT, de la parte de programación, que se encargaban de implementar todas aquellas mecánicas que decidíamos en conjunto y de hacer que el juego funcionase un poco en esencia. Sin ellos no hubiese habido videojuego. Sí. Y eso, nada, quería... Hubiese sido un museo muy bonito. Claro.
Sí, o sea, básicamente nosotros somos los flipados que decimos queremos esto y los programadores son los pobres umpalumpas que les toca... Que cuando va bien nadie se acuerda, pero cuando va mal es como... Putos programadores. Correcto. La mayoría, de hecho, pues eso, si hay algún bug, se suele culpar a los programadores porque en esencia son los que corren a cargo de comprobar que el juego se mueva bien y funcione bien. Sí, y digamos que en preproducción también empezaría nuestra queridísima fase de investigación. También. Porque básicamente como nosotros fuimos chulos y quisimos hablar de los años 20, pues tenemos como un documento de 60 páginas analizando la arquitectura, analizando los manerismos, analizando las armas, analizando todo, para que luego cuando tú quisieras modelar algo o diseñar algo no quedara anacrónico y tuvieras algún sitio donde ir. Y yo creo que le dimos tanta caña a ese documento que lo teníamos tan interiorizado que no hizo falta ni consultarlo. No, yo no recuerdo en ningún momento tener que volver a... También luego hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Yo recuerdo haber investigado sobre la indumentaria de los años 20 y luego no hizo ninguna falta. Pero en general creo que estábamos bastante ilusionados con el proyecto y es lo que tú dices. Que toda esa información la somatizamos tanto que no hacía falta... ¿Sabes? Irse a ver cómo eran los tanques o qué, ¿sabes? Claro, porque era algo que tú ya habías redactado y habías comprobado a primera mano. Y lo habías comprobado hace como mucho 2 meses. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí. También mencionar, así como dato curioso, que nos matamos a currar como cabrones. Curramos más de lo que yo he currado. Yo he tenido trabajos de 8 horas que he currado menos diariamente que con este proyecto. No es por, ¿sabes? No es por... No es ningún tipo de manera de presumir, es todo lo contrario. Es decir, es algo que es un problema porque es algo que te gusta y es algo que puedes dejar que te coma. Y es muy fácil quemarse. Sí. Como nos pasó a nosotros en la preproducción. Pero sí es algo que para hacerlo bien requiere de todo tu tiempo y esfuerzo y creo que nosotros por esa parte cumplimos. ¿Sabes? No es decir que somos aquí la excelencia, es simplemente que nosotros le dedicamos una cantidad de horas ingente, pero creo que luego se reflejó más o menos en él. Yo creo que, ¿sabes cómo lo definiría? Yo creo que fuimos consecuentes con lo que planificamos. Sí. Pero se nos fue la olla por completo a la hora de planificar, entonces no quedó otra que pringar. Sí, y fíjate que acabamos de decir que quitamos un nivel entero. Que ese nivel venía con variantes de enemigos, venía con diseños de nivel nuevos, con diálogos nuevos, con muchas cosas que se podían reciclar, pero otras que no, porque encima era un diseño de nivel completamente distinto, era un banco, que había que diseñar todos los assets, todo de cero. Todos los objetos, todo cómo iba a ser, que es muy distinto a la destilería abandonada que teníamos pensada y creada. En retrospectiva era algo imposible de crear. Sí. En 7 meses era inviable por completo. Sí. Y bueno, yo creo que habiendo hablado de la fase de preproducción podemos pasar a la fase del minion, del mono. Sí, de cagarte, de meterte con tu yo del pasado. Sí. Y de darte cuenta de que así como has como que por un lado has digamos dado por hecho que podrías hacer todo lo que has tú esbozado en el proceso de preproducción. Primero que te das cuenta de que no te tienes tiempo para hacer todo lo que esbozaste, y segundo te das cuenta de que hay cosas que no tuviste en cuenta y que toca hacer. Correcto. Entonces, y eso es... Sí. Bueno, continúa, disculpa. No, es eso, que es un poco el problema de la fase de producción. En fase de producción es cuando se pone de verdad la carne en el asador y todo aquello que sea estimado en la fase de preproducción, empiezas a crearlo. Tú has hecho un calendario con todos los objetos que tienes que crear, pues por ejemplo, para una destilería yo quiero un bidón de gasolina, quiero un tanque de diésel, quiero cajas, quiero vigas. Todos esos objetos hay que planificar porque alguien tiene que hacerlos, en concreto en el departamento de arte. Y le estimas una cantidad de días a cada objeto y lo mismo con los personajes y con las armas y todos los elementos que vaya a haber. Cuando empiezas a crearlos,
en un principio, si se ha planificado bien, no hay problema al hacerlos de forma individual. Luego ya surgen otros problemas que ya comentaremos, pero en un principio es eso, es ir siguiendo todo ese calendario que tú te has creado e ir generando en 3D, en elementos 3D, de todos los objetos que tú has estimado. Sí, todo lo que tú has esbozado sobre el papel, digamos que tú cogerías el concepto de escenario que has hecho en la fase de preproducción, te pondrías un bloc de notas o un documento de Excel a un lado y empezarías a enumerar todos los assets que aparecen en la pantalla y que tienen que ser producidos. Assets de relleno, rollo, por ejemplo, si estamos hablando de la base italiana, que es la parte que se me asignó a mí, la lamparita, la radio, los sofás, lámparas, todo que rellene, aparte de esos suelos, paredes, cajas, carteles y digamos que poco a poco comenzar a generar todos esos materiales, modelarlos todos y aplicarles, digamos, la capa de texturas que sería el acabado bonito que iría luego por encima. Todo la información de color y el mapa de normales que hemos mencionado anteriormente. Entonces todo esto es complicado porque primero que lo tienes que hacer en la fase de preproducción todo. Entonces es muy difícil que tú a un asset le destines 8 horas, por ejemplo, y que al final te acabe ocupando 16 porque la tarde antes no has podido porque has tenido un imprevisto. Y todo eso, ya digo, dentro de una empresa donde tú estás trabajando 8 horas y esas 8 horas cuentan como horas en las que tú trabajas. Joder, madre mía, he dicho la misma frase, pero la he dicho por activa y por pasiva. No pasa nada. Continuamos. Digamos que tú no se te... O sea, si tú tienes 8 horas y has trabajado esas 8 horas y no has llegado, es un fallo de cálculo de tiempos. Sin embargo, si tú estás estudiando y por la tarde tienes que comer o tienes que hacer cosas y a ti te sale un imprevisto que no entra dentro de tu horario de trabajo, pues no es un horario lectivo, es un horario que tú estás dedicando extraescolarmente a hacer algo. Si durante esos 7 meses te ocurren muchas putadas o hay cosas que, por ejemplo, te acabas quemando y ya no puedes seguir trabajando en ello, acabas generando un retraso, entre comillas, que no depende tampoco de ti. Yo no quiero imaginarme a la gente que haya tenido que pasar por esto en la pandemia, porque tiene que haber sido mucho peor. Claro. Y el problema está en que, claro, no solo, o sea, no es que tú estés en tu cubículo trabajando, o sea, hay una parte en concreto que sí, de producción, pero al final es una pequeña pieza, cada objeto es una pequeña pieza de un gran engranaje que es el videojuego y que si se retrasa, ese retraso va a crear un efecto dominó que va a influenciar en el resto de procesos. Eso es. Y nosotros dentro de lo que cabe jugábamos con que generalmente no involucrábamos a terceras personas en nuestro fallo, porque si por ejemplo en una empresa el concept artist falla, eso repercute en el artista 3D o en el animador. Entonces dentro de lo que cabe éramos 4, no éramos 200, lo cual estaba bien para ello, pero imagínate haber sido 30 o 20 y jugar con eso de estas son mis horas extra y puedo decidir no invertirlas en ello. O pues no por nada, sino porque coño, es lógico y normal que no quieras dedicar 12 horas al día en un proyecto. De nuevo, lo nuestro fue algo que no debería ser lo normal, vaya. No es lo normal, ¿no? Y que yo no sé tú, pero desde entonces no he vuelto a repetir. No. O sea, fue bastante insalubre. Sí. El ritmo que llevábamos en aquella época. Algún día tenemos que hablar de quemarse como artista. Sí. Y el mayor problema que yo vi ahí fue que, o sea, no quiero entrar mucho en esto, pero el mayor problema que yo vi ahí fue que los 7 días de la semana los dedicábamos a pensar en, salvo a lo mejor algún fin de semana, a pensar en cosas del proyecto, y yo creo que eso acabó quemándonos y creando un poco de resquemor entre, ¿sabes? Pero volviendo al tema de la producción, sí. En principio, en una empresa grande no se pueden permitir este tipo de cosas
y todos las piezas de la cadena, todos los empleados han de cumplir con sus hitos y con su calendario. Sí, y Y es si por esto, todo déjame hacer bien. un apunte, que es por esto por lo que las empresas influyen y tratan de, en empresas más modernas, como el ámbito de los videojuegos de manera europea, las empresas buenas de videojuegos que de verdad tratan bien a sus trabajadores, tienen muy claro por qué les tienen que tratar bien, porque si no les tratan bien ocurren este tipo de movidas que lo que hacen es dinamitar la empresa por completo. Literalmente, o sea, tal cual. Y saben que fomentar un buen ambiente de trabajo y tener a un trabajador contento Esencial. Es que es es esencial. esencial para que tu juego salga bien. Y ya está, no tiene más. Ujú, sí, sí. Completamente de Parte acuerdo. de... en la fase de producción no solo entra la creación de objetos 3D y En de general, personajes, hay que construir todo. hay que construirlo Como un todo. resumen general, es una manera de construir todo lo que entra dentro. Luego sería como crear las piezas para luego juntar el puzzle en postproducción. Sí. Sería generar Eh, todo: animaciones, objetos, texturas, todo. Es como coger unos Lego y montarte tu isla de Lego, colocarle al personaje pues un gorrito y ¿sabes? Y tus historias y colocarlo así. Un besito ¿Sabes? y... Un besito y ya lo demás. Pero no, o sea, y obviamente pues a un nivel mucho más técnico, porque lo bonito y lo jodido del arte 3D es que junta, creo que ya lo hemos comentado en algún podcast, la creatividad y la soltura o sea, la libertad de un artista convencional con el dominio de las nuevas tecnologías y un poco de ese apartado más técnico que tiene el hacer un videojuego, un motor de videojuegos, por ejemplo, o programas de creación de gráficos 3D. Ujú, así es, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, pues no sé, un poco eso. Luego, ¿quieres hablar de la fase de postproducción o quieres comentar un poco Sí, más? nada más. Quería también aclarar que dentro de lo que cabe en esta fase, así como en preproducción, cada apartado era completamente desconectado del otro, en plan, no desconectado, pero tú podías trabajar en todo de manera paralela. Aquí es donde empieza, digamos, a haber una escaleta de trabajos, en el sentido de que tú, hasta que no termines de modelar los objetos, no puedes empezar a animarlos. Y hasta que no termines los objetos no puedes empezar a texturarlos. Puedes empezar a modelar 5 objetos y texturarlos, y mientras texturas los 5 modelas otros 5. Pero son cosas que requieren de un trabajo previo hecho en la misma fase. Entonces es algo con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado en ese aspecto. Para poder desbloquear el resto de fases tienes primero que haber acabado la Claro, primera. claro, es como cuando tu madre te dice que si no te comes la comida para comer, te toca la cena. No, no hay kebab esa noche, hay lentejas. Si Es no te lo mismo. comes el brócoli no va a haber pizza esta noche. Sí, si no te comes el modelado no va a haber animación, jovencito. Correcto. Pero sí, Eh, esa sería la fase de producción, yo creo. Generar todo el sí, contenido y claro, tampoco quiero entrar yo en mucho detalle porque se nos va a ir el podcast a 8 horas. no, Pero pues cada... básicamente Sí, coger todos los elementos, montarlos dentro del nivel y poner en práctica, sobre todo, eso, empezar a juntarlo todo para darle lo que se llama look and feel, que es un poco la sensación a nivel artístico de cómo queda todo en conjunto, porque tú puedes hacer un objeto súper chulo, pero si luego en conjunción con el resto de objetos no queda bien, a lo mejor no te renta ponerlo. Entonces, es donde de verdad se pone la carne en el asador y dices, vale, esto funciona en conjunto y queda muy guay este nivel tal y como está montado ¿sabes? Con todos estos objetos que yo he estado haciendo estos meses. sí, sí, sí. Así es. De hecho, tampoco hemos mencionado los vertical slices, que si quieres puedes comentarlos. Los vertical slices pues son un poco unos puntos de inflexión, diríamos, ¿no? No sé realmente una traducción para ello de forma literal, pero es como
una forma de corroborar, son como puntos concretos de anclaje para ir revisando que todo está en orden y que queda un poco según tú lo habías planeado. Sí, digamos que cada cierto tiempo se realizan unas pruebas, generalmente en motor, porque es muy fácil descuidar al principio de... Tal y como está planteado este esquema, vosotros tenéis que tener en cuenta que en una empresa más pequeña no tienen a gente trabajando en preproducción desde el comienzo. Sin embargo, en preproducción, en postproducción y en cosas de motor gráfico desde el comienzo. Sin embargo, en una empresa grande, a la vez que están trabajando los concept artists en cómo se va a ver el juego, una vez está terminado el GDD, prácticamente todo el mundo ya puede empezar a trabajar. Obviamente no... si no está claro el concepto del personaje, pues no puedes empezar a hacer el personaje, pero si sabes que va a haber una mecánica de magnetismo, aunque sea parte de la o si sabes que va a haber un nivel que va a tener forma de banco y que tú vas a tener que tirar una trampa en X sitio, aunque tú no sepas qué aspecto va a tener el personaje, puedes hacer un personaje que tenga otro aspecto asociado a él, y puedes empezar a prototipar cosas del motor y del diseño que generalmente serían asociadas a la postproducción. Sin embargo, en una empresa más pequeña, literalmente no hay tiempo material. Entonces es muy fácil que se descuiden ese tipo de detalles. Sí. Entonces nosotros teníamos un profesor que fue muy insistente en ello y pues nos ahorró mucho quebradero de cabeza a la hora de que al final del juego nos diésemos cuenta de que no podía salir. Porque predecimos fallos y predecimos problemas que siempre van a surgir en la fase de producción o en el vertical slice digamos que teníamos uno cada 2 meses y medio, por ejemplo. Pues predecíamos problemas antes de que pasaran, y si no, pues te los hubieses comido con patatas y Steam te hubiese dicho: no, el juego no está presentable, no lo puedes subir. Felices 7 meses desperdiciados en no sé, que tu personaje tenga un gorro bonito. ¿Sabes? Y luego creo que podemos pasar a hablar de La Tierra Prometida, el Edén, que es postproducción. ¿Para ti ese es el Edén? Durante producción, yo lo compararía con el Edén, porque durante producción hay muchas cosas que salen mal y que tú por tiempo material no puedes arreglar. Sin embargo, piensas, bueno, esto realmente en postproducción, una vez yo ya haya terminado todo lo que tengo que hacer, tengo tiempo para arreglarlo. No es así. El famoso no, esto es un placeholder, ¿no? Sí. O sea, un placeholder que diríamos algo temporal para que lo va a sustituir, ¿sabes? Un sustituto para algo que estoy haciendo ahora. Y muchas veces se queda tal y como está. Por falta de tiempo. Sí. Hay cosas que... O sea, yo entiendo que en un sitio donde no les importa retrasar el lanzamiento 4 meses o 5 meses o un año y tengan mucha más experiencia y tal, pero yo he visto el meme de hace poco, WandaVision, la señora dando el guiño no, esto es un placeholder y guiño, y verlo retuiteado a productores de empresas AAA como Creative Assembly o Santa Mónica Studio. Entonces no me siento tan culpable por haber hecho un par de ñapas, ¿no? Podríamos decir. Esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Como se suele decir. en toda casa se cuecen habas. La postproducción, a rasgos muy generales, es la fase donde, una vez se ha terminado y puesto en común todo, se le dan los retoques finales y es ponerle el lacito al regalo. Sí, se acaba de empacar todo para lanzarlo ya al mercado. Pues hablando, por ejemplo, un poco de la animación, de la industria de la animación, en una película de Pixar, por ejemplo, la postproducción consistiría en hacer todo el montaje de la película, las granjas de render funcionando 24/7, meter todos los personajes juntos, todas las animaciones distintas. Los efectos igual no ha sido el mejor símil, porque vamos a tener que explicar una industria completamente nueva. No, es más que nada para tener la idea de que en postproducción todo lo que es creación de objetos ha de estar terminado. No se puede continuar añadiendo contenido. Sí, estoy de acuerdo. Todo el contenido que has creado
lo juntas en uno y creas el producto que tú en tu mente tenías desde un principio. Sí, así es. Sí, sí. O sea, es cuando... no sé, es como si en una obra de teatro todos los actores ensayan su papel por cada lado, se ponen cada uno su vestuario, pero llega un punto en el que tienes que meterlos a todos en un escenario y enseñar la obra real. Pues eso sería la fase de postproducción, sería meter todo en el motor gráfico, que sería donde ya estaría la iluminación final, ya estaría todo el código, y lleva estando todo el código mucho tiempo en el que han estado trabajando los programadores desde nuestra fase de preproducción, por ejemplo. Sí. Y todo cobraría vida, todo estaría donde tiene que estar, todo deja de ser gris y cuadraditos enormes para ser algo bonito y que de verdad tiene que ser bonito. Y es donde tiene que estar todo finalmente empacado para poder tirar el tráiler y para poder que el juego se vea bien, vaya. Y que los jugadores lo disfruten y que todo vaya como tiene que ir. Y aparte de eso, también tuvimos, por nuestra parte, tuvimos que generar un contenido promocional, que fue el tráiler que os hemos puesto al principio del stream. Y muchas otras cosas. Tuvimos que generar también el libro de arte. Digamos, nos tocó hacer metatrabajo, que fue trabajar en analizar todo lo trabajado y poner todos los frutos de ello en un libro. Y todas las presentaciones con todo. Luego también los carteles promocionales. Es un poco todo lo que va a acabar de darle el toque final a tu juego y lo que lo va a mostrar de cara al público. Acabar de dejarlo listo y tratar de ocultar un poco todas esas ñapas y todos esos errores que se han cometido durante producción y preproducción. Mira qué mal se ve. Bueno, vamos a meterle un poquito de filtro sepia. El filtro sepia iría aquí. Sí, sí. Yo creo que si a este taburete lo... bueno, sí. No sé. Donde todo cobra vida. Y ya, digamos que ya tendríais un juego empacable, distribuible, jugable y listo para enviar. Y nada, si quieres recopilamos un poco las figuras de los artistas implicados, porque hemos hablado de las fases, pero no hemos hablado de si alguien quiere, por ejemplo, que si está escuchando esto y quiere dedicarse a jugar a un video... Porque yo oigo mucho lo de, no, yo quiero hacer videojuegos, pero no tiene ni puta idea de los videojuegos. No por nada, sino porque no hay divulgación apenas. Entonces, sí. Es muy fácil querer ser artista para videojuegos, pero es como, vale, ¿qué? En plan, si ya es jodido ser artista y saber a qué te quieres dedicar siendo artista, imagínate cuando no sabes si quieres ser programador, artista, diseñador, músico, guionista. Hay tantos ámbitos. Nos pasaba a nosotros igual al entrar a la carrera, ¿eh? Nosotros sí, estoy de acuerdo. Sin ninguna idea de cómo funcionaba este mundo, pero creo que es interesante hablar un poco sobre ello y así, por lo que dices tú, si alguien se quisiese dedicar, pues saber un poco qué roles se pueden desempeñar dentro de esta industria. Sí. Ya digo, es que es lo normal. Lo normal es la manera que yo tengo de expresarme es los videojuegos o el arte. Me gustaría tratar de unirlas, pero no sabes nada más. A mí, por lo menos, esa fue mi... De hecho, a mí, yo ya lo he comentado alguna vez, a mí lo que me llamó de estudiar arte para videojuegos y hacer videojuegos fue la narrativa para videojuegos. Y he acabado esculpiendo, quiero decirte. Es otra manera de contar una historia. Vale, pues, ¿quieres que hagamos... Igual no extendernos mucho porque ya llevamos una hora. Sí, no, comentar un par de cositas y aunque se quede una hora y cuarto no pasa nada. Creo que ya hemos hablado de la figura del concept artist, del artista conceptual. Vamos a hablar de las partes más artísticas. El artista conceptual es el que se encarga de hacer ilustraciones en 2D, pues lo más parecido al dibujo tradicional, para asentar unas bases de estilo visual para el juego. Sí, así es. Y eso, y hay que... Normalmente el artista conceptual tiene mucho conocimiento de anatomía, mucho conocimiento de dibujo tradicional, de teoría del color, para poder, pues, hacer, ya te digo, entornos, personajes, y hacer conceptos muy preliminares de todo lo que va a ser o todo lo que va a estar en el juego.
Sí, ese sería el artista conceptual, que puede ser tanto de lo que sea, en realidad. Yo he visto artistas conceptuales de objetos, de lo que tú dices, de todo lo que se puede ver en un juego. Y Sí, sí. luego, que en la fase de preproducción, aparte de artistas de concept, ¿habría algún otro? Igual aunque igual es más ligado al cine, de storyboard. Sí, yo creo que eso no recae, por lo menos en el videojuego no recaería a lo mejor sobre el artista conceptual y no hay algo tan preciso como para, ¿sabes? Decir artista de storyboard o artista de look Igual and en feel. una empresa más grande. Sí. Luego, una vez está creado el concepto de personaje y el estilo visual o de lo que sea, eh, luego se ramifica y el trabajo se subdivide en muchos tipos de artista 3D. Tenemos la figura del escultor, que es quien hace, digamos, quien crea realmente los personajes generalmente. El que pasa de 2D a 3D. Trata de traducir, digamos, se inventa una dimensión. Sí, 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 sí. Pasa el dibujo del artista conceptual pues a 3D para que se pueda introducir dentro del juego. Todo esto también, este artista generalmente es también el que hace las texturas del personaje y todo. Luego también estaría la figura del prop artist, que sería el artista de objetos, que pues eso, ¿no? Todo lo que he dicho ya, lo que va a aparecer en el videojuego como un objeto, ya sea una radio, un mapa, un robot, lo que sea, una botella. Todo eso lo haría el prop artist y sería el que se encargaría de hacer los objetos. Y luego estaría, digamos, la figura que cogería el trabajo del prop artist y se encargaría de meterlo en el motor y que se vea todo bonito, que sería el environmental artist, que ya controla un poco más de composición, de si pongo esto así se va a ver mejor, te calcula un buen ángulo para la cámara, te calcula una buena iluminación. Trata de No, que el environment al final se vea chulo. sí, no crea nada per se, no añade contenido al juego, coge el contenido que otros artistas han creado y hace hace composiciones con eso. Y crea, pues, por ejemplo, los niveles de, pues, por ejemplo, un Call of Duty, toda la disposición de las mesas o de, a lo mejor, voy a poner aquí unas rocas amontonadas, un libro por el suelo, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas las decide el artista de entornos, el Sí. environmental artist. Y luego estaría el 3D Generalist, que sería básicamente una manera de decir, en nuestra empresa no somos mucha gente, así que tenemos que cargar un poco de todo. Sí, sí. Pero queda muy bonito. Ya muy bonito decir generalista. Sí, sí. Y luego está el lado oscuro del videojuego, que son los animadores y los riggers. Que son Otro tipo de umpalumpas. Sí, son gente que son un poco como Roger Federer o Nadal, que están muy enfocados en una cosa y están zumbados. Y De ahí no lo saques. de ahí no los saques. Pero es muy bonito. Yo, o sea, soy incapaz de animar y me parece un trabajo complicadísimo y muy bonito. Sí, creo que es algo completamente marciano dentro del arte, en el sentido de coges algo y expresas de una manera muy distinta. Así como el arte 3D generalmente va ligado al dibujo, este iría muy ligado a la actuación y al saber analizar cómo se comporta la gente y cómo aplicar, bueno, los distintos ¿cómo decirlo? Los distintos los 12 principios de la animación, cómo aplicarlos bien, cómo querer contar con ojos y con miradas y con gestos. Y dentro de la animación también incluye el que el animador tenga que grabarse sus propias referencias y saber actuar, un poco por lo menos. Claro. Claro, es muy interesante tener esa formación, entre comillas, de actuación porque al final es lo que le va a dar la vida al personaje
Y entonces es una tarea muy... que tiene mucha responsabilidad y, y eso, y que le puede añadir muchísimo, pero muchísimo al juego. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el remake de Crash Bandicoot Han hecho un o de- trabajo increíble. sí, a todos los niveles, pero en concreto de animación y los de Spyro también. Las animaciones son súper suaves y muy divertidas, muy locas. Y todo eso hace que le acabe de dar un empaque ¿sabes? De locura y de diversión al juego que no tiene precio, vaya. Y ahí, bueno, digamos que estarían todos los perfiles. Creo que no me he Sí. dejado ninguno. No, creo que está. Bueno, está el rigger, pero que es algo más técnico, que es, digamos, quien prepara todos los objetos 3D para que puedan ser animados. No vamos a entrar, ya decimos, una parte muy técnica, pero es básicamente eso: es preparar, por ejemplo, un personaje para que el animador pueda cogerlo y animarlo a nivel Sí, muy sí. básico. Así es. Vale. Pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo lo que queríamos hablar. Ha sido bastante. Nunca habíamos llegado a una hora de podcast aquí charlando. No, no, la verdad que no. Me Esperamos que gustaría... no. Bueno, dime. No, eso, que esperamos que no haya sido muy tostón para vosotros los oyentes. Bueno, si ha sido tostón, no creo que escuchen esto. Ya se habrán ido hace tiempo. Claro. Me gustaría hablar por último de lo que hemos comentado al principio, que son un poco las consecuencias de gestionar todo lo que hemos dicho mal y de Sí, cómo el no estar informado de cómo funciona este proceso puede hacer que no te des cuenta de qué falla a la hora de que un videojuego no salga bien. sí. Entonces, cuando en la fase de preproducción hace 8 años de un videojuego planeas mecánicas de 2013 y por lo que sea, la fase de producción y de postproducción se alarga hasta 2021, no te quejes de que la gente diga que tu juego tiene mecánicas anticuadas. Porque No miramos a Cyberpunk, nadie. porque Cyberpunk, en cuanto a diseño, es un Watch Dogs venido a más. Visualmente es increíble. Pero lo que está diciendo, bueno, al principio no lo decía nadie, pero ya poco a poco hubo consenso. Que el diseño tampoco está para tirar cohetes. El diseño de Cyberpunk está bien, pero hasta ahí. Tiene algo, o sea, tiene muchas cosas, en plan, es un buen juego, es un juego sólido. Pero no se puede comparar el trabajo de diseño de Cyberpunk con el trabajo de diseño de otro AAA muy, muy esperado, como podría ser Uncharted 4 o God of War. O yo qué sé, o es que Sekiro incluso, que no es un juego que haya necesitado mucho dinero, sin embargo, es una empresa donde prima el diseño. Sí. No nos entendáis mal, no con esto queremos, ¿sabes? Tenemos nada contra CD Projekt Red, pero creo que hay que hacer este pequeño toque de atención y decir que si las cosas no se han hecho bien, o sea, hacer un llamamiento, ¿sabes? De decir, esto es lo que no hay que hacer si quieres que tu juego salga bien. No planeéis un crunch, por favor. Claro. Las cosas salen mal. Yo entiendo que hayáis recuperado las pérdidas en un día y que todo ahora es bonito, pero estaría bien que... Porque ¿sabes qué pasa? Voy a terminar con una reflexión. Muy bien. Ha llegado un punto en el que los trabajadores de 3D y del mundo de los videojuegos somos un poco un palumpas, porque no hay casi divulgación sobre lo que hacemos. Y como no hay casi divulgación, no hay empatía. Y como no hay empatía, no se cuidan o no se denuncian tanto. O cuando salen noticias de maltrato a trabajadores, o se utiliza un lenguaje periodístico muy concreto, o se pasa por alto. Porque no hay una empatía generada dentro de un... Tú sabes que automáticamente cuando te dicen a qué se dedica alguien, pues tú dices es periodista. Joder, qué putada, porque ahora mismo el periodismo está de bajona natal. Es conductor de autobús, joder. Muchas horas delante de él es total, qué putada. Eres artista digital. ¿Y qué es eso? ¿Qué haces? Yo entiendo que será cuestión de tiempo, pero me da mucha rabia, tío.
A mí no sé si a ti te pasa. Sí, me da... yo entiendo que la gente, o sea, no es el problema. El problema no está en la gente. No, está claro que no está en la gente. Es Está que en... hay una falta Bueno, de divulgación. el problema y de- también es nuestro, ¿eh? Si no hay nadie que divulgue, también es un problema. Claro. Entonces, solo encontramos refugio en aquellos que son como nosotros, o sea, en otros artistas 3D que saben lo que hay. Y creo que está bien hacer este tipo de cosas y acercar un poco este mundo y los problemas que acarrea al resto de la gente para poder hablar sobre los problemas, denunciarlos y que haya, ¿sabes? Y como, tanto como artistas como usuarios y consumidores de videojuegos, educar a la industria y a las empresas para empezar a hacer las cosas bien. Qué bonita reflexión para acabar el podcast. Pues ya estaría, 1 horita y pico. Pues eso, muchas gracias por pasaros, chicos. Lo subiremos a YouTube dentro de nada. Si estáis en YouTube, gracias por quedaros 1 hora y media aquí. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Tu día de pedirte? ¿Quieres decir algo antes de irnos, Nayo? No, quería decir que David ha hecho un comentario bastante acertado que dice que lo más malo es tener un término como crunch cuando es explotación laboral de toda la vida. Sí. Pero así es más cool. Es muy bonito decir crunch, es como I am doing some crunch. Que literalmente suena a hueso partiéndose. Pero bueno. Sí. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí, chicos. Muchos besos. Sí, gracias por ver. Venga, chicos, que vaya bien. Que vaya guay. Chao.